Bueno, hola a todos los estudiantes y las estudiantes de Teoría Política. Yo soy Joaquín Gorchatey, soy jefe de trabajos prácticos en la asignatura. Lo que vamos a desarrollar en este video, en este corto video, son algunas nociones generales respecto del problema de la rutinización del carisma, tal como lo trató Max Weber, dentro de su teoría de la dominación carismática, dentro de su análisis de la dominación carismática. Pero antes de esto, lo que vamos a hacer es recuperar algunas de las nociones y de los procesos clásicos y básicos, los cuales ustedes fueron viendo en las distintas clases anteriores, para poder darle una contextualización a lo que es el análisis weberiano. Para eso lo que voy a hacer es compartir con ustedes un PowerPoint, en donde, bueno, comenzamos con un breve repaso. Este repaso se refiere un poco a la contextualización, al periodo en el cual inicia lo que es nuestro análisis. El periodo se da a partir de la incorporación de las masas tanto a lo público como a la política. Esto se produce, si bien de forma distinta en los distintos países, en los diferentes países, podemos establecer como un punto de partida el último tercio del siglo XIX. A partir de este momento lo que se produce es una recuperación de lo que son los elementos no racionales de la práctica política. Esto establece una diferencia significativa con lo que es el paradigma positivista clásico, aquel el cual había pensado la política como una política meramente científica, y la política científica, que es una política la cual expulsa al conflicto por fuera de la política. La incorporación de los elementos no racionales es la incorporación de la idea de las creencias, de las emociones, como distintas a la racionalidad pura, al análisis político. También surge un determinado, como ustedes ya lo vieron también, un determinado tipo de comportamiento, al cual lo denominamos como comportamiento de masa. Este comportamiento, a las masas son un determinado tipo de comportamiento, dicen los elitistas, de quienes sin importar ni su condición de clase, ni su nivel educativo, actúan predominantemente a través de la emoción. Es decir, la masa es un comportamiento guiado por las emociones, por la pasión, y no guiado por la racionalidad, no guiado por la razón. Durante este periodo, sobre todo un autor que se llama George Sorel, produjo la reincorporación de la idea del mito, esa idea que estaba bastante desterrada en la política positivista del siglo XIX. Sorel lo reincorpora diciendo de que el mito tiene una similitud tanto los mitos modernos como los mitos antiguos, y que el mito en esta moderna sociedad de masa puede cumplir una función no solamente positiva, sino también es una función revolucionaria. El mito cohesiona, el mito moviliza. Dentro de los mitos, digo, sabemos que el mito fundamental el cual trabajó Sorel es el mito de la huelga general. Algunos de los autores los cuales ustedes fueron viendo, voy a hacer un breve repaso. El primero que ustedes vieron fue a Gaetano Mosca, con la idea de, vamos a ampliar un poco esto, la idea de la fórmula política. El concepto de fórmula política en Gaetano Mosca incorpora lo que son los elementos no racionales, incorpora esta idea de lo que son las creencias y los sentimientos públicos, los sentimientos predominantes en una sociedad determinada para poder lograr determinado tipo de objetivo político. Lo que dice Mosca es que estas creencias que tiene una determinada élite para poder, una clase política y una élite para poder movilizar a las masas, tienen que estar fundadas sobre determinadas creencias o sentimientos fidedignos, verdaderos, no pueden ser inventadas. La fórmula política no es puramente irracional, una fórmula política no necesariamente es un componente irracional, sino que la fórmula política es un mecanismo de racionalización de elementos no racionales. Es decir, si las masas en sus comportamientos muestran elementos guiados por las emociones, por las pasiones no racionales, la fórmula política es una forma de racionalización, de proceso de racionalización de esto. La democracia, para estos autores, tal como ustedes ya lo vieron, la democracia en estos autores, tanto en Gaetano Mosca como los elitistas en su conjunto, es una forma ideológica de legitimación, es decir, es una forma a partir de la cual se obtiene una legitimación en el ejercicio del poder. Las élites, a partir de la democracia como fórmula política, obtienen mayor eficacia en un espacio público que se ha vuelto inestable, se ha vuelto turbulento.
ese espacio público que desde los últimos años del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX se vuelve turbio, se vuelve complejo por la incorporación de las masas a la vida política. Las fórmulas políticas permiten instituir un mito fundacional, sobre todo en los regímenes, como le decía, en los regímenes modernos inestables, que son inestables por la inestabilidad propia de un comportamiento asociado a la barbarie, que es el comportamiento de las masas. El otro tema fundamental tiene que ver, o el otro problema fundamental, el cual ustedes ya algo han desarrollado, es el problema de la organización. Y esto tiene que ver con los dos problemas centrales los cuales se producen en este periodo. En este periodo hay dos temas centrales los cuales ocupan el análisis político. Uno, que podemos decirlo así, que es desde la perspectiva del hombre común, que tiene que ver cómo hacer para que un ciudadano común adquiera una doxa de la práctica pública, una doxa verdaderamente pública, es decir, de intervención en el espacio público y en la vida pública, en la cosa pública. Y el otro punto de vista, que ya no es el punto de vista del hombre común, es el punto de vista del dirigente. El sufragio universal, la sociedad de masas, había motivado una pregunta fundamental para lo que es la clase dirigente, que tiene que ver, esta pregunta es, ¿cómo se produce, cómo se hace para movilizar a las masas y para de ese modo poder asegurar la validez del ejercicio del poder? ¿Cómo se puede hacer para asegurar la validez en el ejercicio del poder? Frente a esto surge una técnica específica, nos dicen algunos autores, y esa técnica es la técnica de la organización. La técnica de la organización es lo que va a posibilitar a la clase dirigente la movilización como problema central, la movilización de las masas en una sociedad industrial. ¿Cuáles son las principales organizaciones que surgen durante este periodo? Bueno, las dos principales organizaciones que surgen durante el primer tercio, durante el fines del siglo XIX y durante el comienzo del siglo XX son los partidos políticos y los sindicatos. Quizás el partido político central o el arquetipo de partido político el cual van a analizar estos autores es el Partido Socialdemócrata Alemán. Es aquel viejo partido el cual Robert Mitchell usa como caso para poder analizar, digamos, en la construcción de la oligarquía partidaria, en su análisis de la ley de hierro de las oligarquías, y también los grandes sindicatos obreros, los cuales a principios del siglo XX van a tener una incorporación masiva de afiliados. Estos fenómenos, el Partido Socialdemócrata Alemán y los sindicatos, sobre todo situados en Alemania, van a servir como caso para poder profundizar en el análisis político. Esto es lo que Max Weber denominó que la política se convierte en una empresa, es decir, la organización permite a la política deja de ser un ejercicio esporádico, deja de ser un ejercicio de una élite, para pasar a transformarse en una empresa. ¿Qué significa que la política se convierte en una empresa? Que significa que adquiere determinadas características. En principio, las organizaciones dejan de ser organizaciones esporádicas, es decir, organizaciones las cuales tienen un periodo de existencia muy acotado. Las organizaciones pasan a adquirir estabilidad y permanencia mucho más allá del acto electoral. Esto ustedes lo vieron en la caracterización que hace del periodo y de los distintos tipos de democracia Bernard Manin. El partido político modelo es el tipo de organización, las características, ¿no? de la organización está el partido político modelo, que es ese tipo de organización voluntaria y libre que tiene un fin determinado. Esto es lo que surge en esta época. El partido político que como organización voluntaria y libre tiene la finalidad de la conquista del poder. Estos partidos asumen una lógica de guerra, en donde lo que son los partidos hacen una hipóstasis de la organización y adquieren una lógica militarista para poder lograr la movilización de las masas y para poder lograr la conquista del poder. De este modo, la política democrática, que es política de partidos, la política democrática es una política esencialmente de disputa del poder entre partidos, supone la lucha de aparatos partidarios entre sí y de estos aparatos partidarios con relación al Estado. La organización permite algunas cuestiones que antes no estaban admitidas o no se podían lograr. La organización permite la racionalización de elementos irracionales de la conducta. Es decir, si las masas suponen
la emergencia de las masas supone la emergencia de una conducta asociada a lo irracional, asociada a las emociones, asociada a la pasión. Bueno, la organización permite la racionalización de esas emociones. Por otro lado, la organización partidaria, que actúa fundamentalmente como nexo en su rol de medio entre la demanda de la sociedad civil y el aparato estatal, la organización permite la racionalización de las demandas de la sociedad civil, que se presentan en un espacio público que ahora está ampliado, ensanchado a partir de como ya dijimos, de la emergencia de las masas. La organización hace necesaria, la organización a medida que se desarrolla y que adquiere mayor volumen y que adquiere mayor burocratización, hace necesaria la emergencia de un actor nuevo que ha sido largamente desarrollado por Max Weber y que creo que ustedes lo han visto en materias anteriores, que es la figura del funcionario profesional, que se opone en los tipos de Weber al funcionario político. Estos funcionarios profesionales son aquellos los cuales son especialistas en determinado tipo de saberes concretos. Pasan a tener una división, una competencia muy específica dentro de la burocracia partidaria. ¿Cuál es la paradoja de este periodo? De este periodo de emergencia, de ampliación de la democracia, y de esta ampliación de la democracia, la necesidad del surgimiento de grandes organizaciones para la movilización de las masas. Bueno, la paradoja que se da es que a mayor democracia, digo, a mayor amplitud de la democracia, a partir del sufragio universal, se produce la necesidad de un mayor nivel organizativo. Estamos ante el mundo de la sociedad industrial y en la cual Weber hace la sociología de las organizaciones. Digo, a mayor democracia, mayor organización, pero a mayor organización, lo que dicen todos estos autores es menor democracia. Es decir, la mayor organización supone mayor concentración del poder en una élite partidaria, en una élite de los partidos políticos, y en una desvinculación entre los líderes y las masas de esos propios partidos. Estos contenidos creo que ustedes ya lo desarrollaron en clases anteriores, por lo tanto no voy a profundizar demasiado. El proceso de la burocratización de los partidos, en este caso es cuando los partidos asumen este rol del que nos estábamos refiriendo como mediadores y fueron dominados como mediadores entre la sociedad civil y entre el Estado. Los partidos pasan a ser ampliamente, incrementalmente dominados por una burocracia más profesional y más estable. Esto es lo que le da estabilidad, le da especialización, pero al mismo tiempo le da menor nivel de democratización interna. Los partidos, tal como lo identificó Robert Mitchell, en este caso, al construir una burocracia interna especializada, se transforman también en un medio de ascenso social. Es decir, el partido que busca, en términos ideales, la mayor democratización de lo social, al burocratizarse y profesionalizarse, lo que produce es un mayor nivel de división social del trabajo. Y se transforma en un medio de ascenso social para las clases medias, tal como dice Robert Mitchell, para las clases medias intelectualizadas. La economía capitalista, esto lo trabaja Ostrogorsky y todos los autores los cuales analizan el tema de la organización. La economía capitalista, y la economía capitalista ya no la de libre mercado como se producía en el siglo XIX, sino la economía capitalista de los grandes oligopolios como se empieza a producir a partir de fines del XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, supone necesariamente un aumento de la especialización, un aumento del proceso de racionalización y por lo tanto un aumento del proceso de burocratización y de especialización. Llegamos al punto que se concentra el tema del día de hoy, que es el tema de Max Weber y la rutinización del carisma. Bueno, Weber incorpora estos problemas, el problema de los elementos irracionales, de las conductas políticas, e incorpora la problemática respecto a la organización, y lo analiza dentro de uno de los subtipos de dominación más famosos, que es el tipo de dominación carismática. Antes vamos a recuperar un poco la idea de la dominación. Ustedes recordarán que la dominación en Weber no es simplemente un ejercicio del poder, en donde la emisión de un mandato del ejercicio del poder, en donde un sujeto acepta el mandato de otro, sino que el ejercicio de la dominación supone un determinado nivel de creencias en el mandato instituido. Es decir, el dominado tiene un nivel básico de aceptación respecto del mandato al cual se le ha impartido.
Esto es lo que dice Weber como la distinción fundamental entre la dominación y el ejercicio del poder duro, el ejercicio del poder básico. El poder no tiene algún tipo de nivel de aceptación, motivo de aceptación, en cambio la dominación sí supone algún tipo de adhesión. Weber establece 3 tipos, esto es muy conocido, es uno de los desarrollos políticos de Weber más conocidos, establece los 3 tipos ideales clásicos, digamos, de la teoría de la dominación weberiana, que son el tipo de dominación tradicional, carismático y el racional legal. ¿Cómo funda Weber estos tipos de dominación? Bueno, tienen que ver fundamentalmente con los motivos internos a partir de los cuales uno obedece. Digo, todo tipo de dominación y el ejercicio, toda dominación tiene 2 elementos centrales. Un elemento que es el elemento ideal, que hace a los motivos por el cual los dominados obedecen a los dominantes, y un elemento material que tiene que ver con el cuerpo administrativo, con el medio material a partir del cual se ejerce la dominación, o con el cuerpo administrativo a partir del cual la dominación es realizada. En primer lugar, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el elemento ideal, es decir, cuáles son los motivos que tienen los dominados para poder obedecer ese mandato. Digo, y a partir de ahí establece los 3 tipos de dominación. En primer lugar, está la dominación tradicional, que es aquella dominación en la cual el dominado obedece a un mandato que siempre ha sido así, es decir, una norma estatuida por el mero poder del ejercicio del pasado. En el segundo lugar, el carismático, en donde la obediencia se funda en la creencia de la posesión por parte del líder o por parte del dominante de una determinada cualidad extraordinaria, ya lo vamos a ver la definición de Weber con mayor detalle, y en el racional legal, en el cual la obediencia se funda principalmente en lo que tiene que ver la obediencia a un determinado mandato legal y a un procedimiento legal del cual le da la legitimidad a ese mandato. Como dijimos, la dominación carismática, Weber pone el ojo en la dominación carismática, ahí se incorporan algunos elementos respecto de las creencias y de los comportamientos irracionales, y Weber define el carisma de este modo. Lo define como la cualidad que pasa por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen. Lo mismo si se tratara de profetas y de hechiceros, de árbitros, de jefes de cacería o de caudillos militares, de una determinada personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o por lo menos específicamente extracotidianas, y no asequible a cualquier otro, o como enviados del Dios, o como ejemplar, y en consecuencia como jefe, caudillo, guía o líder. Sabemos de que la tipología, la teoría de la dominación weberiana proviene fundamentalmente, el origen que podemos retomar respecto de la teoría de la dominación weberiana, deriva centralmente de sus estudios, de sus trabajos sobre sociología de las religiones. Es una sistematización, sobre todo de su trabajo respecto de los profetas, del análisis del ejercicio de la dominación por parte de los profetas, y hace esta asimilación, esta analogía entre el profeta con sus discípulos y el líder político moderno, el líder de partido, el líder político que ha dado la sociedad de masas, y sobre todo lo que se llama sus hombres de confianza. Y el carisma, entonces, repito, es esta cualidad extraordinaria, la cual los dominados reconocen en ese líder, reconocen en ese que está en ejercicio de la dominación. La validez de la dominación carismática, dice Weber, depende del reconocimiento de los dominados, como toda dominación. Digo, la dominación, quizás una de las características más notorias, digamos, de la teoría de la dominación weberiana, es que pone el acento sobre los dominados. Es decir, los dominados, cuál es el motivo por el cual los dominados obedecen un determinado mandato, obedecen. El reconocimiento de los dominados se produce centralmente como un acto de fe, pero dice Weber de que en la dominación carismática el reconocimiento de los dominados no es el fundamento de una determinada legitimidad. Es decir, el reconocimiento de la cualidad extraordinaria del líder no se transforma en fundamento de la legitimidad del líder, sino que es simplemente un deber. Es decir, que los dominados tienen el deber a la hora de corroborar la cualidad extraordinaria del líder, tienen el deber como una especie de acto de fe respecto de esta atribución extraordinaria, tienen el deber de comportarse tal como el dominante manda. La dominación carismática necesita esencialmente de su corroboración casi permanente. Es decir, el dominante
el carismático, necesita corroborar permanentemente que continúa en posesión de los atributos los cuales extraordinarios, los cuales le son reconocidos, y esto se debe traducir en cierto bienestar para los nominados. A la hora de la pérdida, ya sea porque Dios lo ha abandonado o porque, como establece Weber cuando analiza a los hijos del cielo, en el caso chino, digo, porque a la hora de la pérdida de las cualidades extraordinarias, la dominación carismática puede desaparecer. Ahora vamos al otro elemento central de todo tipo de dominación, que es el cuadro administrativo. Recordemos de que la dominación tiene un elemento ideal, que ya lo dijimos, que tiene que ver con los motivos, y un elemento material que tiene que ver con el instrumento a partir del cual se ejerce, que es el cuadro administrativo. Acá Weber va a establecer, o podemos establecer nosotros también, una diferencia sustantiva respecto de lo que son los tipos de dominación. El cuadro administrativo de la dominación carismática es elegido por sus cualidades carismáticas, es decir, no es elegido por ningún tipo de regla preconstituida, es elegido por sus cualidades carismáticas, y acá podemos reconocer dos tipos: los discípulos en el caso del profeta y los hombres de confianza en el caso del líder político moderno. En el cuadro administrativo de la dominación carismática no hay carrera ni jerarquía, es decir, no hay reglas preestablecidas respecto de cómo acceder a ser cuadro administrativo, sino solamente lo que hay es un llamamiento del Señor. Esto depende exclusivamente de la atribución de una determinada misión por parte del Señor. No hay jurisdicción ni competencias preestablecidas, como sí pasa en el caso de la dominación burocrática, la denominación racional legal, sino simplemente hay un carácter misional. No hay un sueldo permanente como hay en la jurisdicción, en la dominación burocrática, ni hay una prebenda como puede ser en el caso de la dominación patrimonial, que forma parte de la dominación tradicional, sino hay un comunismo de amor o camaradería, es decir, esto depende del mecenazgo, depende del acto de confianza y de la cercanía respecto del dominador carismático. No hay reglamentos, y esto es central. La dominación se ejerce sin reglamentos o preceptos abstractos, es decir, no hay una ley preestablecida y no hay una aplicación racionalizada del derecho. El derecho formal, tal como modo del derecho típico, digamos, de la formación del Estado moderno, no aparece, sino que lo que hay es un acto de creación caso a caso, ya sea por inspiración divina, ya sea por revelación. Digo, no hay un conjunto de normas preconstituidas, como sí puede haber en el caso de la dominación burocrática, por supuesto, pero incluso en el caso de la dominación tradicional, en donde las normas son preestablecidas, sino que hay una creación. Este carácter creativo, digamos, que tiene la dominación carismática, es lo que lo va a llevar a Weber a afirmar de que la dominación carismática tiene un componente de fuerza revolucionaria. Mientras bueno, ahora lo voy a desarrollar. ¿Cuáles son algunas diferencias centrales? La dominación carismática es extraordinaria, es decir, no es algo que se produzca de modo cotidiano, no es algo que se produzca de modo rutinario. Es un acto extraordinario, es un acto de irrupción de aquello lo cual estaba, de la repetición, de aquello lo cual se producía en el orden de la rutina. Y la dominación carismática es esencialmente irracional, porque no está establecida en base a normas precedentes. En cambio, la dominación tradicional y burocrática son tipos de dominación ordinarios, rutinarios y racionales. Racionales fundamentalmente porque se ajustan a normas o a preceptos abstractos, legales, a derecho formal preestablecido. Ya sea el derecho formal en el caso de la dominación burocrática, ya sea el derecho formal o material en el caso de la dominación patrimonial o la dominación tradicional. Como decía, el carisma, Weber le asigna al carisma una fuerza revolucionaria. Es decir, en una sociedad hiperracionalizada, donde el proceso de racionalización ha llevado a un proceso de burocratización creciente, como el que establece Weber, una burocratización que afecta a todos los ámbitos de la vida, no solamente afecta al mundo de lo público, sino también al mundo de lo privado. Weber le asigna al carisma, es decir, a este carácter creador, novedoso que tiene el carisma, una potencia revolucionaria. ¿Por qué? Porque el carisma no solamente, a diferencia de los otros dos tipos de dominación, que se asientan sobre la fuerza de lo preestablecido, del pasado,
El carisma crea y funda lo nuevo. La rutinización. En el caso de la rutinización, como dijimos, la dominación carismática es esencialmente una dominación extraordinaria. Y como ser una dominación extraordinaria, también es una dominación la cual tiene un plazo acotado. ¿Qué pasa cuando la dominación carismática se vuelve duradera, cuando se prolonga en el tiempo? Lo que dice Weber es que la asociación de dominación carismática tiende a convertirse en asociación tradicional o tiende a convertirse en una forma de dominación racional y por lo tanto legal. ¿Por qué se produce el proceso de rutinización de la dominación carismática? Bueno, hay dos principales actores los cuales pueden influir respecto de la necesidad de la rutinización, es decir, de volver a la asociación de dominio carismática, darle un carácter de permanencia, de estabilidad, de durabilidad. En primer lugar está el interés de los dominados o de los prosélitos, como dice Weber, el interés de los dominados en continuar el ejercicio de la dominación, pero centralmente está el interés ideal o material, fundamentalmente del cuadro administrativo. El cuadro administrativo quiere conservar sus posiciones de privilegio y por lo tanto lo que tiende es a tratar de estabilizar la asociación de dominio mediante la rutinización de ese proceso de dominación. Esto, por supuesto, que se profundiza mucho más en el caso de la desaparición del portador del carisma. Es decir, cuando aquel líder carismático desaparece, lo que se produce es el proceso de la necesidad por parte del cuadro administrativo de poder lograr la rutinización de esa asociación de dominio. Ya como lo dijimos, a partir de, o fundado principalmente en su interés ideal o en su interés material. La sucesión, siempre está el conflicto respecto de la sucesión, de lo que pasa cuando un líder carismático desaparece. Y Weber lo que establece son distintas modalidades a partir de las cuales se puede dar este proceso de sucesión. Por un lado, vamos a nombrarlas un poco rápidamente a cuáles son estas modalidades. La primera tiene que ver con la designación de un nuevo portador del carisma en base a unas determinadas señales. Y como se hace en base a unas determinadas señales, ya se instituye una nueva regla, y como se instituye una nueva regla, ya la dominación deja de ser dominación carismática, como había sido con el portador original del carisma, y pasa a ser establecida en virtud de determinadas reglas y por lo tanto se acerca a la asociación, a la dominación racional legal. Puede ser por revelación. Este es el caso, por ejemplo, de los oráculos en determinadas sectas religiosas, en las cuales estos oráculos designan quién va a ser el nuevo portador del carisma. En este caso también lo que se establece es una determinada técnica y una determinada legalización de un método. Si hay una legalización de un método, también se produce un proceso de mayor racionalización, y si hay racionalización, se acerca a otro tipo de dominación. Por designación, es decir, cuando quien designa es el actual portador del carisma. El portador del carisma, antes de desaparecer, lo que hace es designar a su sucesor, y por lo tanto ya estamos en virtud de una legitimidad carismática, pero es una legitimidad carismática adquirida en base a una delegación por parte del portador original del carisma. Una designación del cuadro administrativo. En este caso ya el portador del carisma no lo hace, sino que lo hace el cuadro administrativo. Y Weber nos dice que es una forma de adquisición que tiende necesariamente a adoptar una forma jurídica, porque se siguen determinados pasos, procedimientos para poder hacer la designación en este caso. Como cualidad de la sangre, que es aquello lo cual adoptó el occidente cristiano durante muchos siglos, y que permitió la estabilidad de los estados, sobre todo de los estados patrimoniales, de las monarquías absolutas, y la estabilidad, en la sucesión, que tiene que ver con la herencia en virtud de la sangre, es decir, se instituye a partir del carisma como un carisma hereditario. Y la objetivación del carisma, que es el carisma que está asociado a la adquisición de un determinado cargo. Acá ya lo que se produce es un proceso de objetivación y que tiene su origen sobre todo en las formas que adquirió la Iglesia Católica respecto de los obispos en la Edad Media, en donde se produce su proceso de racionalización. El carisma está atado a la adquisición de un determinado cargo. Para la rutinización, para el cuadro administrativo, que podríamos decir que es el actor central respecto del proceso de rutinización, supone la apropiación de determinados poderes de mando. Es decir, estos poderes de mando
que cuando el portador del carisma original no los tenía apropiados, digamos, del cuadro administrativo, a partir de su rutinización, el cuadro administrativo empieza a apropiarse de los poderes de mando y empieza a apropiarse de determinados medios lucrativos, digamos, de posibilidades lucrativas. Además, el cuadro administrativo lo que establece son regulaciones de reclutamiento, ya se establecen reglas a partir de las cuales se pueden incorporar al ejercicio del cuadro administrativo. La rutinización, la asociación, como dijimos, para poder ir cerrando el tema, la asociación carismática desemboca en una forma, en otro tipo de dominación, que puede ser la dominación burocrática, es decir, la racional legal, o la dominación patrimonial o estamental, es decir, la dominación tradicional. El problema principal, dice Weber, no está dado por la sucesión, que fue lo que desarrollamos hasta ahora, sino que el problema principal está dado por la transformación que tiene que hacer el cuadro administrativo de tipo carismático, es decir, cuando hablamos del séquito, o cuando hablamos, por ejemplo, de los hombres de confianza, en el caso de la dominación ejercida por el líder partidario moderno, la transformación que tiene que haber en los criterios y en los principios que rigen la acción, digamos, de este cuadro administrativo carismático, a lo que exige el ejercicio de la dominación cotidiana. Esto supone una nueva relación entre la dominación, entre el ejercicio de la dominación y la economía. La economía, que para el líder carismático originario tenía una relación poco cotidiana con la economía, tiene una relación de lejanía, de extrañeza con la economía, dice Weber, a partir de la rutinización de la organización, de la asociación de dominio carismática, lo que se produce es una forma de adaptación de mayor cercanía a lo cotidiano. Bueno, esto ha sido un pantallazo general respecto de la materia. Le agradezco mucho que estén ahí y a ver si puedo salir de aquí. Bueno, les agradezco mucho que hayan compartido el video y nos veremos en una próxima clase. Hasta luego.